Totalmente. Estamos muy acostumbrados a darnos esta compensación cortoplacista, en donde si recibí una comisión, entonces lo siguiente que hago pues es aventarme una super cena, irme de shopping, irme a ese viaje, sin considerar primero esta otra parte, esto que sí puedes calcular, esto que además sí necesitas calcular, porque es esa estabilidad que te va a permitir ir continuando con tu actividad profesional. Hola, soy Alessandra Luqueta, la directora comercial de una de las empresas más influyentes y importantes de real estate. En los últimos 7 años me he dedicado a entrenar equipo de alto impacto y a conseguir objetivos comerciales, acelerando la absorción de ventas en los mejores desarrollos de Latinoamérica. Y capítulo tras capítulo te retaré y te ayudaré a ser el mejor asesor inmobiliario del país. Eso y mucho más es el ABC de Real Estate. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos y a todas. El día de hoy les tengo un episodio especial. Como ven, estoy acá con una invitada. No suelo tener invitados, siempre estoy allí sola hablándoles. Pero era un episodio que yo quería sacar desde hace mucho tiempo. Porque verán, el trabajo de un asesor inmobiliario es una montaña rusa de emociones y es una montaña rusa financiera también. De repente estás vendiendo algo y te espera una comisión jugosa y de repente estás navegando en un desierto financiero y estás esperando cuando llega la próxima venta. Entonces creo que si te sientes identificado o identificada, de este episodio le vas a sacar mucho provecho en este mundo dominado por los ingresos variables. ¿Cuál es el real estate? Como les decía, este episodio era un episodio que yo quería grabar para ustedes. Quería platicarles de algunos tips o de algunas implementaciones y estrategias que yo he utilizado en ese sector donde, repito, el ingreso variable domina. Pero luego pensé, tengo una amiga, y perdón la palabra, pero es una amiga chingona. Es una amiga experta en finanzas y podemos iba a sacarle muchísimo más provecho invitándola y tratar de este tema que creo que es un tema muy valioso para todos ustedes. Entonces llamé a mi amiga, llamé a Adriana y le dije, ¿qué tal, Adriana? ¿Quieres participar en el ABC del Real Estate? Tengo esta exigencia, creo que este episodio va a servir mucho a la audiencia y obviamente me dijo que sí. Bueno, déjeme un poco introducirla y muchas gracias por aceptar en llegar a este episodio, en ese ABC de Real Estate. Adriana, déjeme un poco presentarte. Adriana es licenciada en psicología con especialización en dirección empresarial. Es asesora de riesgos financieros y protección patrimonial en Single Broker. Es mentora y coach de negocios y también ahora empezó un nuevo emprendimiento. Es fundadora de White Pearl, una empresa dedicada al property management. Bienvenida, Adriana, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ale, por el contexto. Me gustaría empezar rompiendo el paradigma de que las finanzas se tratan solamente de números o de dinero. Para tener unas finanzas sanas y finanzas inteligentes, el 90% de tu energía se necesita concentrar en la toma de las decisiones. Y solamente el 10% se concentra en el dinero o en la cantidad. Me gusta mucho recordarle a las personas que las decisiones que tomas con poco dinero son las mismas decisiones que tomas con mucho dinero. Es decir, la solución para tener finanzas saludables no está en incrementar la cantidad de dinero que tengas, sino en tomar las decisiones inteligentes con esa cantidad de dinero. Entonces, partiendo de esa premisa y entendiendo que todo se trata de la toma de las decisiones, se convierte en mucho más fácil poder tener finanzas sanas, ¿no? Y no necesitas tener enormes estudios financieros ni conocer a profundidad y en expertise temas de inversiones, que bueno, cuando estamos hablando de real estate, pues partimos de que es de lo que vives, ¿no? Desayunas, comes y cenas inversiones y tienes que estar en este mindset, ¿no? Pero justamente hablando de mindset, creo que es otra de las cosas que necesitas trabajar para poder, como decías tú, ser el fuera de serie y convertirte
en el Ferrari. Creo que nadie tenemos duda de que el mundo de real estate es rentable. Nadie aquí tenemos duda de que claro que se puede ganar dinero en esta industria, pero ahorita que nos platicabas sobre cuál era tu fórmula y tu estrategia en finanzas personales para poderlo llevar, sin duda creo que es una excelente manera de llevarlo. Hay también otras características dentro de esta toma de las decisiones que te pueden fortalecer para ello, pero más que enfocarnos en el qué tendrías que hacer en tus finanzas personales para hacerlo, me gustaría sobre todo recordar y platicar sobre qué pudiéramos hacer para ir evolucionando este mindset, de asesor o de vendedor y convertirlo en un pensamiento de emprendedor. Correcto. Es decir, ¿cómo puedo hoy por hoy con esta práctica profesional ir poco a poco caminando hacia este pensamiento de empresario que me ayude no nada más a tener una estabilidad financiera como asesor inmobiliario, sino empezar a sembrar estos terrenos y estas bases súper sólidas para convertirme en un comercializador, en un broker o en un desarrollador? Creo que partiría de esa premisa. Entonces, cuando hablamos de cómo evolucionar y cómo migrar, creo que el primer paso es reconciliarte con tus propias finanzas y sobre todo mantenerte en una línea de transparencia. ¿A qué quiero ir con transparencia? Me refiero a que tengas conciencia súper clara de cuánto es lo que ganas, cuánto ingresa y puedas determinar muy bien cuáles son tus gastos indispensables para vivir y cuáles son aquellos gastos que corresponden a la actividad propia profesional. Si tú tienes claridad sobre cuánto de este ingreso se va en tus gastos básicos para vivir y cuánto en tu profesionalización, en tus actividades profesionales, va a ser mucho más fácil que sepas realmente cuál es la rentabilidad básica de esa actividad. Y hablando de eso, Adriana, porque como dije antes, aquí tenemos un ingreso variable. No es un sueldo, no es un sueldo fijo. Creo que es una gran ventaja realmente. O sea, se puede ver de una forma desde el miedo o desde el área de oportunidad que un ingreso variable te brinda, ¿no? Porque al final un sueldo es limitado. Sí, pueden subirte el sueldo, lo que sea, pero al final tienes un techo, ¿no? Llega un techo, ¿no? Y el ingreso variable te permite que de verdad el cielo sea tu límite, ¿no? Pero del otro lado, pues tienes el otro lado de la medalla que es, ¿y si no gano qué? ¿No? Entonces, hablando de lo que platiqué, de cómo saco yo un presupuesto teniendo un ingreso variable todo el tiempo. Ya hablaste de eso, de poder partir las finanzas, de partir tus ingresos y dividirlo, encajonarlo donde tienes que encajonarlo y sobre todo tener, o sea, una cantidad realística de lo que gastas, ¿no? Que es increíble que no lo tenemos, ¿verdad? O sea, creo, yo que la gente muchas veces no se toma la paciencia, creo que es un tema también de paciencia o la importancia que deberíamos, ¿no? Tener para sacar de verdad cuáles son mis gastos fijos. Y con gasto fijo probablemente el café que cada día voy a Starbucks a tomarme. Y me dices, no, ¿por qué no me lo tomo en casa? Que podría tomármelo, pero al final, bueno, ponle tú que eso es un lujo, me quiero dar siempre cada día. Es que si, perfecto, pues esto entonces se convierte en un gasto fijo, no solo en un placer. Entonces, ¿cómo hago a definir bien? O sea, todos los demás ya lo vamos a desmenuzar, pero yo como asesor, como empresario, donde vivo totalmente en el ingreso variable, ¿cómo logro desglosar esto no teniendo un presupuesto fijo, ¿no? ¿Cómo hago esa estrategia? Acabas de dar con el punto medular. Venga. Cuando hablamos de transparencia, me refiero a tener conocimiento exacto de en qué se te ve el dinero. Y ahorita dijiste algo muy importante. Estamos en una profesión en donde no hay un techo hablando del ingreso. Puedes ganar lo que quieres ganar. Pero cuando hablas de gasto, ahí sí que lo hay. Claro. Si hablamos de que las finanzas son toma de decisiones, tú decides cuál es el estilo de vida que quieres tener. Y eso sí que lo puedes calcular y sí que lo puedes presupuestar. Si eliges vivir en un departamento, en una casa, el coste de esa vivienda sí es fijo, sí es calculable. Si decides tener tal o cual coche, claro. Si decides comer en tal o cual lugar, si decides inscribirte a tal o cual gimnasio, si decides vestir y comprar en tal o cual marca, eso sí que lo puedes calcular. Claro. Entonces, el ingreso, ese quizás no, ese es variable, que tú que has estado hablando de todos estos temas de estructura y de ventas, venga que también tienes manera de generar ese embudo, lo mencionaste en uno de los capítulos anteriores, pero cuando hablas de gasto, sobre todo de gasto de vivir, tú decides qué estilo de vida quieres tener en base a
pueden ser dos vertientes y vistas desde diferentes enfoques. El primero es en base a lo que puedo costear, dónde puedo vivir, qué coche puedo tener, a dónde puedo salir a comer, y el otro que es el que deseo, dónde deseo vivir, dónde deseo comer, qué deseo vestir. Y entonces tiene que haber un punto de equilibrio entre en dónde estás situado ahorita, hablando de tu actividad como asesor, qué es eso que sí te puedes permitir, y el otro hacia dónde quieres ir. Y entonces es aquí cuando yo empiezo a hablar también un poco de la relación emocional con el dinero. Totalmente. Estamos muy acostumbrados a darnos esta compensación inmediata, cortoplacista, en donde si recibí una comisión, entonces lo siguiente que hago pues es aventarme una super cena, irme de shopping, irme a ese viaje, sin considerar primero esta otra parte, esto que sí puedes calcular, esto que sí que además sí necesitas calcular, porque es esa estabilidad que te va a permitir ir continuando con tu actividad profesional. Entonces hay que partir de esta premisa. Si bien los ingresos quizá no los puedes calcular con peso y centavo, tienes que hacer una planeación de cuánto necesitas prospectar para ver cuánto puedes llegar a convertir y cuánto tiempo te vas a tardar, que eso lo mencionaste en el embudo. Entonces necesitas planear esa parte, pero dejando muy clara y definida cuál es tu tope de gasto. Yo ahorita mencionaba el tema de transparencia. Con transparencia me refiero a que sin temor y a pesar de tu ego, te sientes al ordenador y revises qué onda con tu dinero, cuánto estás gastando, en qué lo estás gastando, y entonces tengas claridad acerca de necesito 20 pesos para vivir de esta manera en la que quiero vivir. Y entonces si yo gané 80 pesos, sé que 20 son para vivir y entonces los otros 60 puedo considerarlo la utilidad de mi actividad profesional. Esa utilidad que te va a ayudar a empezar a generar un capital que te va a permitir despegar tu emprendimiento. Pero esta parte tiene que estar básica. El cuánto necesito para vivir, cuadrado, estructurado, básico, y con este compromiso personal de, a pesar de que entiendo que necesito en algunos momentos generarme este reconocimiento cortoplacista, tiene que tener un límite porque lo demás se va a ir a este capital. Porque si no empiezo a tener claro que el estilo de vida tiene que estar definido y equilibrado para empezar a generar un capital que me permita despegar, nunca lo voy a hacer. Entonces, mi estilo de vida va a ser tan fluctuante como lo sean mis ingresos. Puntos básicos que te permiten generar este crecimiento y convertirte en este fuera de serie. Primero, tienes que tener una planeación. Tienes que planear, definir muy bien cuáles son mis básicos y cuál es mi proyección. ¿Cuánto quiero llegar a ganar? Punto número 2, estructura. ¿Cómo le voy a hacer para que eso sea realidad? ¿Qué herramientas necesito tener para empezar a generar y ejecutar este plan? Y la tercera, la legalidad. No hay crecimiento exponencial si no hay legalidad. Yo sé que pagar impuestos no es un placer. Sé que estar registrado en el SAT, sé que facturar, tener al día todos tus documentos, pagarle a un contador, meterte al tema de impuestos, buscar estrategias que te ayuden al respecto. Sé que no es un tema de placer, pero es necesario. Totalmente. Si no empiezas con plan, estructura y legalidad, va a ser muy difícil que puedas dar el siguiente paso. Si no logras entender cómo hacerlo desde esta posición de autoempleado, porque al final cuando estás como asesor individual eres un autoempleado, me encantaría hablar de que eres ya un emprendedor, pero no es así, porque dependes de tu actividad para generar. El empresario es el que ha logrado construir algo que le permita ganar dinero con el dinero a pesar de él. Entonces, para lograr llegar a ese punto en el que empieces a despegar, necesitas considerar estas mismas características en tu actividad individual. Muy bien, Adriana, wow. Dije, quiero dejarla fluir, pero quise interrumpirla 3000 veces solo para profundizar más y más y más de todos los temas que nos han platicado. Porque eso es muy interesante. Fíjate que es muy interesante el tema de la transparencia que comentas. Y es verdad, es increíble, ¿no? Cuando también sacamos nuestros gastos fijos, o sea, de repente es como que no somos tampoco honestos en decir, es que sí me gasto esto, ¿no? O sea, de repente tampoco, es como una tarea difícil, pues decir, gasto esto, sí, y esto, porque una cosita no la pones, ¿no? No eres como que tan transparente ni honesto. No cuenta tanto, ¿no? Y creo que todo lo que platicaste y también con respecto al estilo de vida, que claramente eso lo puedes controlar y puedes controlar tus gastos, ¿no? De acuerdo al estilo de vida, de acuerdo a dónde quieres vivir, como dijiste, de acuerdo al lujo que te quieres permitir en términos de commodity como coches y demás, va ligado también a lo que es lo que quieres independientemente del estilo de vida. A lo que voy con eso. Hablé en otros episodios anteriores de
el propósito. Creo que también es clave y tienes que encontrar el por qué y el para qué haces lo que haces. Yo creo y espero que todos los que sigan el ABC de Real Estate quieran emprender y ser empresarios, ser emprendedores y dar el paso extra, ¿no? Y no quedarse solamente como asesor inmobiliario. Si se quedan como asesor inmobiliario es para ser los top sellers, los reconocidos por la industria y tener un estilo de vida extraordinario, o con ese dinero ayudar a los demás también, porque creo que también para recibir hay que dar, y creo que una parte de todos estos ingresos también siento que puede ser destinado a algo para bien, ¿no? Porque creo que todo el universo te lo va a regresar multiplicado, ¿no? Entonces creo que también tenemos el lujo de tener muchos ingresos de repente si hacemos las cosas bien, ¿no? Y de repente también ese ingreso pues se puede destinar una pequeña parte también a un apoyo social, ¿no? Pero bueno, para no meterme en este tema, pero si tú no estás acompañado del propósito, del por qué, el para qué lo haces, entonces vas a comprarte el coche BMW, vas a tener el departamento de lujo que a lo mejor tus ingresos te lo permiten, ¿eh? Claro. O sea, tus ingresos, tu labor, ya prácticamente eres casi construiste un ingreso fijo, aunque es un ingreso variable. Cuando ya empezaste a construir un ingreso fijo, cuando de por sí estás en un terreno variable, es porque estás vendiendo muy bien y ya puedes prever más o menos cuánto vendes cada mes con mes, ¿no? Sin embargo, a lo mejor tu estilo de vida, por los ingresos que estás generando, sí te permiten el coche de último modelo, el coche que tanto quieres, sí te permite vivir en un tal departamento, pero a lo mejor no te va a permitir, por cuanto tú estás generando ya grandes cifras, volúmenes, no te va a permitir dar el siguiente paso en emprender, ¿no? Y ya pasar de ser emprendedor o pequeño emprendedor como asesor inmobiliario, que yo siento que totalmente es, porque al final es como si estuvieras a cargo de tu empresa, y si o le echas ganas, o la empresa no sigue adelante, no crece, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces el éxito de la empresa es proporcional también al trabajo, ¿no?, que el emprendedor hace en ella. Pero ya el tema del empresario, ¿no?, el tema de convertirte en desarrollador, de hacer toda una carrera inmobiliaria, de convertirte en inversionista para empezar, ¿no? Para empezar, de inversionista de tu primer departamento, que a lo mejor es la primera inversión que se te ocurre hacer, porque es lo que en teoría conoces, ¿no? Entonces, dependiendo de este propósito, el coche, aunque tú te lo puedas permitir, no vale la pena comprarlo, porque hay todo un plan financiero que se puede hacer para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, me gustaría ver contigo cuál puede ser. Ya hablaste de planificación, ya nos estemos metiendo en ese tema, pero ya para el siguiente paso, para el tema empresarial, para el tema de convertirte, de comprar un departamento, de hacer tus primeras inversiones inmobiliarias, ya tener también ingresos fijos de la renta. La renta a largo plazo ya se convierte en tu ingreso fijo, junto con el ingreso variable. Vas a tener es como un retorno de inversión con interés compuesto. No sé si estoy diciendo una bobada o si es correcto lo que digo, ¿no? Pero ya empieza, ¿no?, a manejar mejor tus finanzas en ese sentido, y a tener más control de tus finanzas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a nivel financiero? ¿Cómo podemos ya dar ese siguiente paso? Y no solo dar ese siguiente paso, a lo mejor también pasar y crear tu propia agencia, ¿no? En un tema más de prestador de servicio, pero ya ahora como jefe de una agencia, o hasta inclusive pasar de comprar el departamento, gestionar las rentas, la rentabilidad, pasar a otro departamento, poco a poco, a lo mejor en algún momento convertirte hasta inclusive en un desarrollador. Claro. ¿Cómo mantengo esto? ¿Cuál puede ser mis herramientas que puedo utilizar para, una vez creado, gracias al plan que nos vas a contar? Te estoy haciendo una pregunta con muchas preguntas adentro. Y ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo logro mantenerme, ¿no?, como empresa? Y ahora soy empresario, ya soy dueño de la agencia, y ahora ¿cómo lo mantengo, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias que puedes dar? Oye, le tocaste un punto que me parece bien importante aclarar, porque no quisiera que se malinterprete el que hablemos de crecimiento y de empezar a despegar ahora desde un perfil más de empresario, justo con esto que dices del propósito. Creo que puede ser el propósito que tú definas, y no hay uno mejor que el otro. Absolutamente no. Creo que sin duda hay gente que puede llegar a sentirse muy exitosa como asesor. Hay gente que puede llegar a sentirse muy exitosa con este papel ya de emprendimiento, y ninguno es mejor que el otro. Totalmente. Cuando hablamos de finanzas y de crecimiento financiero y de generación de patrimonio, de lo que estamos hablando es de que, sin importar hacia
hacia dónde quieras ir o hacia dónde te lleve tu propósito, puedas dentro de tu presente mantener un cuidado y un equilibrio entre lo que tienes hoy, cómo vives hoy y cómo te recompensas hoy, pero que este dinero que estás hoy ganando también en base a tus decisiones te permita ir generando un patrimonio para mañana, sin importar si en algún momento decides continuar como asesor, decides dejar la actividad, decides colocar una agencia y empezar a comercializar algún servicio, decides ser inversión. Más de propósito, meta, ¿no? ¿Cuál es tu meta financiera? A lo mejor pero me parece importante dejar como esta parte clara. Totalmente de acuerdo contigo. Sin importar el propósito, el objetivo de que hablemos de finanzas sanas va hacia que puedas empezar a construir un patrimonio que cuide de ti el día de mañana. Ahorita tú decías, oye, el hecho de que empieces a ganar de acá, por supuesto. Cuando hablamos de construir patrimonio, hablamos de poner tu dinero en diferentes canastas y que en el momento en el que tu actividad profesional comience a disminuir por naturaleza, por edad, por estilo de vida, por crianza de los hijos, por lo que tú quieras, por deseo propio, puedas ganar dinero de otros lugares o de otras herramientas que en el momento en el que tuviste toda tu energía profesional y tenías capital, pusiste a trabajar. Entonces, partiendo de aquí y hablando e intentando responder tu pregunta de qué seguiría después, yo creo que lo primero que habría que entender es que primero necesitas aprender sobre la parte individual, y si ya lo hiciste y además ya tienes un capital, lo primero que tendrías que hacer es planear. ¿A qué me refiero con planear? Literal, identificar qué quieres vender, a quién se lo vas a vender. ¿Cuánto va a costar? ¿Quién es tu competencia? ¿Cuál va a ser tu valor agregado? Porque al final estás hablando de un emprendimiento nuevo. Tiene que haber un business plan detrás de eso. Y enfocándonos muy en específico del tema financiero, tienes que tener un capital que te pueda sostener esta operación por lo menos 6 meses. Que tengas súper claro cuáles van a ser tus costos de operación. Que tengas mucha claridad sobre cuál va a ser el costo y el valor de tu producto. Que puedas hacer un estudio, un benchmark, un estudio de mercado que te permite identificar en relación a la competencia qué es lo que estás ofertando. ¿Va a ser más barato? ¿Cuál es tu diferenciador? Exactamente, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Va a ser el más barato? ¿Va a ser el mejor? ¿Va a ser el más lujoso? ¿Va a tener ciertas características? ¿El tipo de cobro va a ser diferente? ¿Va a tener mayor financiamiento? Que tengas esto súper claro, y sobre todo que esto que hablamos, que es importante tenerlo en individual, lo sigas manteniendo desde este otro lado. Creo que uno de los errores que comúnmente sucede cuando ya empezaron esta parte, cuando ya empezaron a sentarse en esta silla de emprendedor, es no tener claro y separado cuál es tu dinero y cuál es el dinero de tu empresa, ¿no? Pensar que lo que gana la empresa después de que se paguen los gastos es mío. Ese es uno de los principales errores, que la verdad luego el resultado es que hace que el negocio no crezca o que el negocio desaparezca. Entonces, cuando empiezas en tu silla de emprendedor, necesitas tener bien claro cuál va a ser tu esquema de ganancia. Es decir, vas a tener comisiones, vas a tener un sueldo, y si tienes un sueldo porque eres el director, ok, ¿cuánto ganaría un director en una empresa como esta? ¿Cuánto vale el servicio que yo le estoy dando? Que encuentres un equilibrio entre cuánto vale tu trabajo para la empresa que estás abriendo y cuánto necesitas para vivir. Y en ese punto intermedio tienen que venir tus ganancias. Hablábamos de, oye, para vivir me gasto 20 pesos y entonces mi negocio está dando 100 pesos. Pensar que los 80 pesos que queden son tuyos es un enorme error, porque lo único que estás haciendo es enriqueciendo tu bolsillo, pero no enriqueciendo la empresa que estás construyendo. Claro, por supuesto. Creo que esa es una de las principales bases por las que tendrían que empezar, y los invitaría a todas aquellas personas, a todos aquellos asesores que ya están en este punto, ya empezaron un emprendimiento, ya tienen empleados, ya tienen gastos operativos. Siéntense y definan si realmente hay una clara diferencia entre, y lo tienen claro, entre cuál es su dinero y cuál es el dinero del negocio. Hablo desde, mencionábamos antes, el plan, la estructura y la legalidad. Hay una separación, está la cuenta de la empresa y tu cuenta, tu sueldo y los gastos, tus impuestos y sus impuestos. Esta es una parte fundamental. Una vez que logras esta separación, partiendo de la premisa de que el lado de tus finanzas personales la tienes controlada y sana, lo que sigue es replicar y que tengas mucha claridad sobre los siguientes rubros. El primero, ¿cuánto gana tu negocio? ¿Cuánto ingreso tienes? 2, ¿cuál es tu gasto o tu costo operativo? Para que tú des ese servicio y vendas esta cantidad, ¿cuánto te está costando? La tercera, ¿cuántos impuestos te corresponden pagar? Porque pensamos que la cantidad que facturamos es lo que ganamos.
Pero no, hay Claro. que sacar el cálculo de lo que me cuesta operar el negocio para yo poder facturar esto. Claro. Después determinar cuánto me corresponde pagar de impuestos. Y entonces una vez que tengo estos datos, tendré mucho más claridad en realidad de cuánta es la utilidad neta del negocio y cuál es mi porcentaje de rentabilidad. Hablábamos de que no tenemos duda de que el sector inmobiliario es rentable. Lo es. Pero también hay que tener mucho cuidado y mucha transparencia acerca de cuál es mi costo para operar. Es una industria en la que el estilo de vida también tiene mucha influencia. Totalmente. Estar en el lugar en donde está el gran inversionista y el pez gordo es vital. Gastos de representación como asistir a eventos, congresos, un espectacular, una revista, un programa de televisión, son otro tipo de gastos que son importantes para las ventas, pero también son gastos que necesitan tener un control. ¿Cuánto me va a proyectar en prospectación colocar ese espectacular? Y medir, ¿eso me va a hacer rentable sí o no? Entonces, podemos tener esta creencia y esta idea de que la actividad es rentable, lo es, pero si no tengo control sobre cuánto le estoy invirtiendo a la operación, puede ser que en algún momento deje de ser rentable. Porque Total. no estoy tomando decisiones en base a los datos duros y a los números. Lo estoy haciendo quizá a percepción o quizá a ego. De hecho, justo hablando de eso, hablando de ego también, como yo creo que también lo dijiste, es justo porque lo dijiste. Real estate también de repente es mucha, bueno, no lo dijiste, pero indirectamente lo hiciste entender. Como que es de mucha apariencia, ¿no? Estatus. Estatus, ¿no? Es como quiero que me vean de esa determinada manera porque creo que así voy a hacer más negocio, porque creo que así voy a conectarme con personas de alto nivel, etc, etc, etc. No digo que está mal en lo absoluto, pero creo que sí es también una cuestión de ego y a lo mejor no necesariamente todos esos gastos que conllevan, todos esos gastos que sirven a esto, ¿no? Al status quo, creo que me podrían frenar en el futuro emprendimiento que a lo mejor estaba planteado como mi meta financiera, ¿no? Entonces, también sí, hay todos esos temas en el real estate de apariencia y todo, y creo que a lo mejor hay algunas partes que son rentables, que son parte que sirven para tu negocio, gastos en tarjeta de presentaciones bien hechas, gastos a lo mejor en herramientas tecnológicas que sí te van a servir en bien y para, gastos en cómo te presentas, sí, pero no necesitas vestirte de Gucci, necesariamente, puedes presentarte muy bien y como una persona, ¿no? Profesional, sin necesariamente irte al Gucci, y lo puedes hacer, pero a lo mejor sí te está frenando un poco, ¿no? En el emprendimiento, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas tú, Adri? ¿El ego puede frenarme también en el tema del emprendimiento y en las finanzas? Totalmente. De hecho, creo que no me vas a dejar mentir porque por supuesto que estás súper inmersa en esta industria y conoces muy buenos vendedores, natos, potenciales desarrollados que no viven de la apariencia, que no están en el estatus, Totalmente. que más bien trabajan en disciplina, estructura y constancia. Y hay otros que quizá no son tan estructurados, no son tan constantes, pero se mueven en el círculo y de alguna manera aprovechan el potencial de estas relaciones. Entonces, cuando hablamos de finanzas, podemos hablar de conceptos que te ayuden a, pero igual que en cualquier negocio, no hay recetas secretas. Es una decisión. Tú decides qué tipo de vendedor eres, qué tipo de vendedor quieres ser. Eres el tipo de vendedor que, como dices tú, trae el Gucci, el carrazo, aunque sea rentado, ¿no? Sí. Se mueve en el círculo y va al campo de golf y ahí genera ventas. Válido. ¿Y es rentable? Porque si es rentable, Claro, sigue adelante. y es rentable. Ajá. O quieres ser el O sea, tipo si de eso vendedor. conlleva un ingreso, Totalmente. No. Es decir, no hay receta secreta, pero sí tienen un común denominador: la transparencia y el conocimiento de qué es lo que estás haciendo y hacia dónde te está llevando. Quizá ambos son igual de rentables, o quizá uno es más rentable que relativamente otro. más rentable que el otro. Ajá. Ahí conectas luego con tu propósito. ¿Qué quiero ser y por qué lo estoy haciendo? Ajá. Me siento cómodo con esto, con el saco Gucci y el carrazo y el campo de golf y las cuentotas de restaurante y se me alinea siento con lo que de se verdad- alinea con mis valores. Ajá. Súper válido. Oye, no tanto, me gusta más mi vida austera, me gusta más mi enfoque, mi disciplina, mi orden, aunque no sea alguien que realmente resalta,
¿no? No vivo tanto del blog, súper válido. Pero el común denominador tiene que ser que entiendas por qué lo estás haciendo y tengas un enfrentamiento con tus números para identificar que realmente esta receta como esta receta están siendo rentables. Buena reflexión, me gustó mucho. No sé, Adriana, si, o sea, la verdad creo que hay que hablar de mucho de esto. Sé que también estuviste como invitada en otro podcast aquí de nuestros amigos de All Brokers, y donde hablaste más de temas más enfocados en esto, ¿no? En todas las dificultades del asesor particularmente y de cómo administrar las finanzas con ingresos variables y demás. En quise como hacer un punch, ¿no? Más al tema empresarial, más a un paso, ¿no? Paso hacia la inversión, de hacer una... Bueno, lo que queda es como un denominador de toda la plática también es planificación, es transparencia, ¿no? Son esos dos. Pero no sé si podrías añadir algo más que sirva para los que nos están escuchando, herramientas que además pueden ser o aplicaciones útiles que les puedan servir también en esta planificación a la audiencia que nos está escuchando, y algunos tips extras. Así que también siempre estás así como una maquinita, tú creando y pensando también en nuevas ideas y nuevas maneras de aportar, ¿no? Herramientas a toda la gente, ¿no? Que te pide consultoría y tal. Estás también por certificarte como coaching internacional, o sea, es que en todo estás, ¿no? Y también por allá me platicaste, mira, la verdad no tuvimos el tiempo, ya sabes que también nosotras siempre corremos por acá y por allá, pero también que justamente estás haciendo esto, ¿no? Que estás empezando a crear algo que va muy dirigido a lo que estamos platicando el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué herramienta podrías sugerir, aplicaciones, o si tú misma estás desarrollando algo que pueda servir a quien nos está escuchando? Y si quieres dar algunos consejos, ¿no? Extra. Claro. Mira, me hacen muchísimo esta pregunta de recomiéndame qué aplicaciones, cómo le hago, y la verdad es que yo creo que la expectativa es que yo les saque una lista de 5 aplicaciones con las que pueden reordenar, y la verdad es que es mucho más sencillo. Su mejor amigo en cuestión financiera es Excel. Sí. Excel lo tiene todo. Y yo sé que también es una... Que lo tienes que hacer transparente también, porque luego en Excel nos volvemos millonarios de repente. Claro. ¿No? Entonces tienes que ser realista, ¿no? También. Yo sé también que es una herramienta que de pronto da un poco de miedo, ¿no? Que pensamos que puede ser muy básica o que pensamos que puede llegar a ser muy difícil. Y eso es lo bonito de Excel, que puede ser tan básica o tan estructurada y tan compleja como una macro. Totalmente. Como tú lo definas. Entonces, mi mejor recomendación es sean muy amigos de Excel. No importa en qué punto estén situados. Si estamos hablando de sus finanzas personales como asesores, y empiecen de cero a definir renta, coche, gasolina, gimnasio, etcétera, etcétera. O si estamos hablando de ya una empresa en donde necesitan comenzar un business plan financiero. En cualquiera de los puntos, Excel va a ser su mejor amigo. Ahorita que mencionabas acerca de, oye, ¿qué, cómo? Por supuesto que para aquellas personas y sobre todo asesores que ya estén comenzando con con un emprendimiento, por supuesto que los puedo apoyar con mis asesorías. En efecto, estoy en proceso de certificación como coach internacional, pero independientemente de eso, tengo yo ya plantillas estructuradas y lo que hago es acompañar a mis clientes en cualquiera de los puntos en los que se encuentren. Si están empezando de cero, porque tengo clientes que me dicen, no tengo idea de cuál es mi rentabilidad, no tengo idea de cuál es mi gasto operativo, no tengo idea. Entonces, trabajamos desde cero para revisar datos y construir una foto del negocio y una proyección sobre hacia dónde quieren ir, cuánto quieren ganar, y entonces de ahí partimos y hacemos todo este plan. Y si no, mi invitación siempre va a ser, piérdanle el miedo a sentarse y confrontarse con su dinero, sin importar si estamos hablando de tu dinero personal o el dinero de tu negocio. Hablamos, y lo mencionaba antes, como somos con poco dinero, somos con mucho dinero. Y creo que es difícil que una persona que no tiene buena relación y transparencia con su dinero, con el de tu cartera, puedas tener transparencia y una buena relación con el dinero de tu negocio. Para todas aquellos directores que ya tienen una empresa bien formada, piérdanle el miedo a meterse a revisar punto a punto su dinero. No importa si ya tienes alguien que te haga el trabajo duro, ¿no? O sea, que te haga, le decimos en México, la talacha. Métete
y cuestiona y pregunta. Nadie conoce mejor que tú tu negocio. Nadie conoce mejor que tú las operaciones, pero solamente involucrándote y metiéndote es que vas a encontrar en dónde está el hoyito en donde se está yendo o en dónde puedes fortalecer todavía y hacer que tu negocio sea más rentable. Y cuando hablo de más rentabilidad, no me refiero nada más a a engordar el bolsillo y hacerlo más grande, sino a generar más capital que te pueda permitir empezar nuevas ideas de emprendimiento y nuevos proyectos, ya sea para la misma industria, para crecer y aportar a la misma industria o para diversificar tu patrimonio. Entonces, creo que esa sería mi principal recomendación. Piérdanle el miedo a confrontarse con su dinero. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá el primer encuentro pudiera no llegar a ser muy grato porque te vas a dar cuenta de la realidad en donde estás parado. Cuando no tenemos conocimiento de qué pasa, puede ser que nos imaginemos que el panorama es mucho más fructífero y enriquecedor y pues el primer encuentro quizá va a ser una decepción, pero lo que sigue después de eso es empezar a ordenar tu dinero y a tomar decisiones con más conciencia de qué es lo que está sucediendo. Y mi segundo consejo sería, si no sabes por dónde empezar, busca ayuda de un experto, porque como líderes, cuando empezamos en esta idea de empezar a emprender, sabemos vender, sabemos de real estate, sabemos de inversionistas, pero muchas veces no sabemos de todo. Si no tienes claridad, busca a alguien que te pueda asesorar y que te pueda ayudar a construir y a planear lo que tú necesitas para tu negocio. Totalmente de acuerdo. Además, haz la paz con tu dinero, ¿no? Claro. Y con las creencias relacionadas al dinero también. Claro. O sea, yo te hablo de una experiencia personal, de mi experiencia personal. En mi familia tienen el buen hábito, por así decirlo, de ahorrar, ¿no? O sea, de entrada son muy ahorradores. Sin embargo, cómo ven el dinero es hacia el miedo a perderlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, detecté esa creencia, ¿no? Y dije, bueno, esa creencia creo que no me sirve, ¿no? Quiero como desconectarme de esa creencia. Quiero agarrar lo bueno de esto, el hábito de ahorrar para algo, pero quiero deslindarme de ahorrar por el miedo a perder, ¿no? También es como tener una relación, va ligado también a esto, ¿no? A tener una relación sana, ¿no? Con el dinero y también enfrentar el miedo de ver lo que pasa, porque sí, o sea, cuando te pones a ver todo lo que gastas y tal, y lo pones blanco y negro en un papel, no quieres llegar allí, y cuando tienes miedo es porque tú consciente, de alguna manera, dentro de tu conciencia tienes el hecho que también no estás, ¿no? En tu manejo de tus gastos, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo estoy más o menos bien, no le tendrías tanto miedo en hacer ese ejercicio. ¿Por qué pasa eso? Porque ya cuando te enfrentas, nada más están tú y tu dinero, uh-huh, no tienes manera de responsabilizar a alguien más. O sea, cuando totalmente. ¿En qué te estás gastando el dinero? Sí. Y cuánto estás ganando y cuánto estás gastando, ya no hay manera de decir, es que las ventas están bajísimas, es que el COVID, es que la cuarta transformación, es que impuestos, es que no me están mandando leads, es que, no, o sea, mira, ya cuando estás tú y los números, no hay manera de responsabilizar a nadie más. Entonces, es más fácil responsabilizar a otra situación de tu carencia que tomar la responsabilidad. Entonces, también es una cuestión de responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Te podría platicar de una anécdota, pero creo que se nos va también el tiempo. O sea, platicaría horas. A lo mejor, si gustan, de verdad, hacemos otra, claro, un 2.0 con Adriana Flores. A lo mejor denos sus comentarios también, un poco ya agarraron la idea, ¿no? De lo que podemos platicar, de lo que nos puede platicar Adriana. Entonces igual nos pueden mandar comentarios para ver, oye, me gustaría que a lo mejor exploraran este tema particular, y si Adriana obviamente tiene tiempo, haremos también otra versión, porque hablaría horas y horas y horas más para sacarle más provecho. No sé si quieras también comentar algo más o que se te ocurra, pero o con los pues consejos que dices. Igual que tú, pienso ahorita en mil cosas para compartir. Ahorita que hablabas de ahorros, pensaba en lo importante que es generar reservas, en cómo poder ayudarlos a empezar a generar reservas. Pero bueno, creo que sería también extendernos, entonces. Y fondos de emergencia y así, sucesivamente, ¿no? Nuevas líneas de negocios, proyectos de innovación, ¿no? Podríamos extendernos, pero no, yo encantadísima. Si hacemos luego una continuación o una sesión 2.0, pues por supuesto, seguramente saldrán ideas, y si la gente nos lo dice, pues por supuesto lo retomamos. Por supuesto. Bueno, hoy aprendimos como no necesariamente la inestabilidad financiera en el sector inmobiliario tiene que ser la regla. Con planeación,
con estrategia, con también apertura al aprendizaje, me parece, ¿no? Claro. Con apertura al aprendizaje podemos surfear, ¿no? Las olas de esos gastos variables, genera éxito, ¿no? A nivel inmobiliario, sobre todo finanzas estables, ¿no? Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Adriana. Por favor, nada más sí, diga dónde te encuentran, dónde te pueden encontrar. Gracias, Ale. Gracias por la invitación. Yo encantadísima. Les dejo mis redes sociales, @AdrianaFloresCoach. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok. Muy bien. Bueno, gracias, chicos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Hasta la próxima. Chao. Bye, bye.